A las 9 de la mañana del 23 de junio de 2014, Chinchiná despierta a lo impensable. 6 miembros de una misma familia han sido atacados durante la noche. En la vivienda, un martillo abandonado y un sospechoso que desaparece sin dejar rastro. Estallido de furia, ajuste de cuentas o un plan calculado al milímetro. Quédate. La verdad tras este caso no da segundas oportunidades. Diana Marín, quien logró sobrevivir al brutal ataque, hoy despertó en la UCI, con los ojos cubiertos, sin poder ver ni hablar. Al principio, solo podía mover la mano cuando le hablaban. Fue un momento muy angustiante para ella, ya que no podía recordar nada de esa noche fatídica. Solo en el hospital se enteró de las devastadoras consecuencias que el ataque dejó en su vida. El médico le explicó que su visión estaba temporalmente afectada y que no podía ver debido a un vendaje, lo que explicó la sensación de oscuridad que experimentaba. Las autoridades tuvieron que esperar casi 2 meses para poder interrogarla, ya que su estado era delicado. Desde aquí, ella también relató lo que sucedió en aquel día fatídico. La mañana del 23 de junio de 2014, las autoridades recibieron una llamada reportando un crimen. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a un joven en estado crítico, con señales visibles de haber sufrido un incidente grave. Ese hombre era Carlos Marín. A pesar de los intentos de los oficiales por hablar con él, el joven no respondía a ningún estímulo, permaneciendo en silencio. En el piso, se podían ver rastros de sangre, lo que indicaba que algo más había ocurrido dentro de la casa. Al avanzar por la casa, los oficiales se dirigieron hacia una habitación. Allí, encontraron una escena que aún les resultaba difícil de creer. Un niño estaba de pie sobre la cama, mirando por la ventana, mientras un hombre, Raúl Marín, yacía sin vida sobre la cama. La rigidez de su cuerpo evidenciaba que ya no tenía signos vitales. Cerca de él, una joven, Diana Marlene Marín, estaba tendida en el suelo. Lo más impactante era que su rostro mostraba señales de lesiones graves, especialmente en la zona de los ojos. María Cardona, tía de Diana, recordó claramente lo que vio al ingresar a la casa. Al ver a su sobrina tirada en el suelo, bañada en sangre, le parecía imposible que algo así estuviera ocurriendo. A pesar de la gravedad de la situación, cuando tomó la mano de Diana, ella apretó ligeramente, lo que le dio una pequeña esperanza. Su sobrina seguía viva. Pues cuando le hablé, ella se hizo un reflejo como de defensa, entonces solamente me movió las manos. Cuando yo la tocaba a ella para hacerle una atención, ella con las manos trataba de defenderse como si no la fuera a coger más. Entonces ahí me di cuenta que ella ya tenía signos. Fue la primer paciente en compañía del niño, que fueron los que evacuamos de acá del lugar. Se solicitó refuerzo porque había más personas involucradas. A las 11:51, una ambulancia salió hacia el barrio del Túnel. Al ingresar al último cuarto de la casa, los oficiales encontraron a un hombre de la tercera edad, Héctor Marín, acostado sobre una cama, con una almohada debajo de su cabeza. A su lado, Mario Marín estaba en una silla de ruedas. De inmediato, los equipos de rescate procedieron a atenderlos. 6 miembros de una misma familia fueron víctimas de un ataque brutal. Las personas involucradas, al momento de ser encontradas en la casa, no pudieron brindar información a los investigadores. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato al hospital para recibir atención médica. Lamentablemente, Raúl Marín no sobrevivió a los hechos, mientras que Carlos, Diana y Darío permanecían en estado delicado debido a sus lesiones. El hijo de Diana fue hallado ileso. Mientras tanto, la fiscalía dio inicio a las investigaciones en el lugar para esclarecer lo sucedido. Ese mismo día, las autoridades comenzaron a entrevistar a los familiares. Una de las primeras en ser interrogada fue Rosalba Cardona, la abuela materna de Diana, una de las víctimas. La señora recordó que esa mañana había recibido una llamada sospechosa. Reconoció de inmediato la voz de Alfair Sabogal Moreno,
el novio de su nieta Diana y padre del niño que estaba presente en la escena del crimen. En la llamada, Alfair le informó que Diana estaba malherida, pero no respondió a la pregunta sobre quién la había herido, colgando de inmediato. Las autoridades comenzaron a buscar a Alfair, pero no lograron ubicarlo en ese momento. Algunos testigos informaron a la fiscalía que Alfair había estado en la casa con la familia la noche del 23 y la madrugada del 23, justo cuando ocurrieron los hechos. Durante la investigación, se descubrió que Alfair había mantenido una relación con Diana durante 4 años, desde que se conocieron en 2010. Ana Julia Sabogal, hermana de Alfair, comentó que él siempre fue una persona conocida y bien apreciada por todos, pero que, a pesar de su aparente nobleza, las circunstancias no lo favorecían. Alfair, nacido y criado en Tolima, se mudó a Chinchiná para trabajar recogiendo café, donde conoció a la familia de Diana. La primera impresión de la familia fue que Alfair era una persona tranquila y de buen carácter. Aunque Alfair nunca vivió de forma permanente con Diana, ya que viajaba frecuentemente entre Tolima y Chinchiná, tuvieron un hijo en 2012, el mismo niño que las autoridades encontraron en el lugar de los hechos. Después de la llamada, no se supo nada más de Alfair. Después del brutal ataque, Alfair Sabogal, quien había estado trabajando en la finca, dejó de aparecer, desapareció del sector y no se presentó ante las autoridades. Mientras tanto, la investigación seguía su curso, y el día de la tragedia, la madre de Diana, Claudia Cardona, llegó al hospital con el corazón en un puño para ver a su hija. Cuando entró a la habitación, la impresión fue devastadora. Claudia, al ver el estado de su hija, no podía creer lo que veía, pues el rostro de Diana estaba irreconocible, debido a las graves lesiones que sufrió. La doctora le explicó que Diana había sido sometida a varias cirugías reconstructivas, incluidas intervenciones para reparar su rostro y su paladar. Carlos Marín, el padre de Diana, también se encontraba entre los sobrevivientes. Al ser interrogado por las autoridades, confesó que no recordaba nada de la noche del incidente. Cuando despertó, notó que había signos de violencia en la habitación. No entendía cómo había terminado de esa forma, ni quién había sido el responsable de los golpes que sufrió en la cabeza. En ese momento, recordó que la última persona con la que compartió la noche fue Alfair, el novio de Diana. Según Carlos, la noche transcurrió de manera normal. Cenaron, charlaron y se prepararon para descansar sin que nada indicara que ocurriría tal tragedia. Por su parte, Darío, hermano de Carlos y tío de Diana, también logró sobrevivir, pero sufrió graves daños en su cerebro debido a los fuertes golpes. Despertó en el hospital sin tener conciencia de lo ocurrido. Héctor Marín, el abuelo de Diana, quedó gravemente herido y pasó una semana en un estado crítico. Cuando Claudia lo visitó en el hospital, él logró apretar ligeramente su mano y, con voz débil, le pidió que cuidara de Diana, lo que parecía una despedida. Lamentablemente, Héctor falleció debido a las graves fracturas y lesiones que sufrió en la cabeza. Diana, quien logró sobrevivir al ataque, es ahora quien tiene la fortaleza para contar su historia. Según los testimonios, la última persona con la que estuvo antes de la tragedia fue Alfair, su novio. Sin embargo, en ese momento, no existían motivos para sospechar de él, y la comunidad en general no lo veía como un culpable. La pregunta quedó abierta. ¿La intención del atacante era acabar con la vida de Diana y su familia? Diana logró sobrevivir y se convirtió en la pieza clave para poder esclarecer los hechos. Hoy, después de todo lo vivido, Diana comparte su versión, siendo la testigo principal en la continuación de Ciega Obsesión. Cuando le preguntaron si conocía a Alfair, Diana lo afirmó. En ese momento las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras comenzaba a relatar su historia con él. Alfair había sido su primer amor, un hombre muy cariñoso y amoroso, la persona que abrió su corazón. Diana recordó que durante su relación, Alfair le hacía regalos, especialmente en fechas especiales, y siempre estaba allí para apoyarla. Sin embargo, el hombre que una vez había sido su pareja y el padre de su hijo, se convertía ahora en el principal sospechoso del ataque. Mientras tanto,
Las autoridades seguían buscando a Alfair, quien había huido a un pequeño pueblo llamado San Antonio, en Tolima, cerca de su familia. Allí, Alfair asistía a una iglesia evangélica y se dedicaba a labores de apoyo en la comunidad. Aunque su familia desconocía su implicación en el crimen, nadie sabía que él era el principal sospechoso del brutal ataque ocurrido en Chinchiná. A pesar de esto, la fiscalía no lograba encontrarlo. A pesar de no hablar directamente con las autoridades, Alfair aceptó dar su versión ante las cámaras de un programa televisivo. En su declaración, mencionó que el investigador no tenía pruebas suficientes para vincularlo al caso, aunque admitió que la situación era complicada y que se sentía atrapado, como si estuviera cayendo desde un gran edificio. Reconoció que había huido, sabiendo que un día tendría que enfrentarse a la justicia. La fiscalía lo incluyó en el proceso y utilizó los medios de comunicación para que se presentara formalmente. Sin embargo, Alfair no lo hizo y continuó evadiendo a las autoridades, aunque expresaba que tarde o temprano se entregaría. La fiscalía, basándose en los testimonios y pruebas recopiladas, comenzó a reconstruir los hechos ocurridos en la madrugada del 23 de junio de 2014. Según los testigos, esa noche la familia quedó en la vivienda únicamente con Alfair, quien pasó la noche allí. Una vecina, que fue testigo, declaró que hasta alrededor de las 10:20 de la noche no vio ingresar a ninguna otra persona. Aunque Alfair no vivía en la casa, solía quedarse con Diana y su hijo algunos días, y ese fin de semana no fue la excepción. La noche transcurría con normalidad hasta que se produjo una discusión entre ellos. En medio de la discusión, Diana le preguntó a Alfair por qué había cambiado de opinión sobre irse a su casa, a lo que él respondió de manera inesperada: «Hoy te vas a morir». Acto seguido, él la golpeó con un objeto que tenía en la mano. Diana, sorprendida por el ataque, reaccionó rápidamente y se lanzó sobre él. Ambos cayeron al suelo, y en un intento por defenderse, Diana logró arrebatarle el objeto que él sostenía, aunque no sabía exactamente qué era. Mientras luchaban, Diana sintió que la situación se complicaba, ya que parecía que todos a su alrededor se volvían en su contra. Desesperada, Diana intentó escapar corriendo hacia el patio para buscar las llaves que le permitirían salir, pero al llegar allí, se dio cuenta de que las llaves también habían desaparecido. En ese momento, Diana sintió que su vida, o la de su familia, estaba en peligro. Después de un silencio abrumador, Diana salió corriendo de la casa y se dirigió directamente hacia el Tolima, buscando refugio. Sin embargo, la versión que la fiscalía preparó para presentar ante un juez en un futuro juicio no coincidía con la de Diana, ya que se basaba en las pruebas y testimonios recogidos durante la investigación, que sugerían una serie de eventos diferentes a los relatados por los involucrados. Las autoridades se enfrentaron a una pregunta difícil. ¿Cómo es posible que las víctimas no hayan tenido oportunidad de defenderse? Según los testimonios, las personas se encontraron en una situación completamente indefensa. Alfair Sabogal, el principal sospechoso, alegó que sus acciones fueron un acto de defensa propia. Sin embargo, las autoridades no creyeron esta versión, considerando que las víctimas estaban dormidas y sin capacidad para defenderse, ya que no hubo signos de lucha ni gritos. El hecho de que no se encontraran rastros de lucha confirmaba que los hechos fueron sistemáticos y bien planeados. Component placement, lo que sugiere que las víctimas no tuvieron tiempo ni oportunidad de reaccionar. Carlos, el padre de Diana y sobreviviente del ataque, declaró que Alfair aprovechó la situación y robó dinero y pertenencias de la familia, dejando la ropa ensangrentada atrás. Después del ataque, Alfair cerró con llave a las víctimas, dejándolas encerradas. Las autoridades confiaron en el testimonio de Carlos, que les permitió empezar a armar una versión de los hechos. Carlos también dijo que Alfair, si de verdad actuó en defensa propia, nunca habría huido de la escena ni intentado evitar ser capturado. Mientras tanto, el tiempo pasaba y las noticias sobre Alfair seguían siendo inciertas. Diana, por su parte, se enteró de que estaba embarazada de Alfair en el momento del ataque, lo que la dejó aún más devastada.
La policía estaba al tanto de que Alfair podría encontrarse en el Tolima, por lo que se realizaron múltiples operativos para localizarlo, pero no tuvieron éxito en encontrarlo durante mucho tiempo. La familia de Diana vivía con la incertidumbre, temiendo que Alfair pudiera regresar para hacerle daño a Diana o incluso a su hijo. Temían que él pudiera seguir causando más daño a su familia. Fue 1 año y medio después, en diciembre de 2015, cuando finalmente el CTI de la Fiscalía logró encontrarlo. Lo localizaron en el Tolima, donde fue arrestado. A pesar de que participaba activamente en su iglesia evangélica, nadie en la región estaba al tanto de su posible relación con los hechos investigados. Las autoridades destacaron su actitud tranquila al momento de la captura. Alfair fue trasladado a Chinchiná, donde debía responder ante las autoridades judiciales por el crimen que había cometido contra 5 miembros de una misma familia. Alfair Sabogal estuvo prófugo durante 1 año y medio, escondido en San Antonio, Tolima. Sin embargo, en diciembre de 2015, fue finalmente capturado por el CTI de la Fiscalía. La familia de las víctimas fue informada de su captura y, al enterarse, se dirigieron rápidamente a la Fiscalía. Allí, descubrieron que durante su tiempo fuera, las autoridades habían llevado a cabo un proceso judicial en su contra. Alfair Sabogal enfrentó serias acusaciones legales relacionadas con un trágico incidente en el que 2 personas perdieron la vida y 3 más estuvieron en riesgo, quienes estaban completamente indefensas en el momento del ataque. Las pruebas que fueron decisivas. A pesar de haberse mantenido oculto, Alfair no pudo evitar el juicio. Se le imputó el crimen, con su abogado defensor presente, y el proceso continuó en su ausencia. Durante este juicio, también se llevó a cabo una audiencia pública, donde se destacó el hecho de que las víctimas, al estar dormidas, no tuvieron ninguna posibilidad de defenderse. En los 4 años de relación con Diana, Alfair había mostrado un comportamiento extremadamente celoso, llegando al punto de rechazar a su hijo recién nacido, solo reconociéndolo 1 año después de su nacimiento. Su actitud celosa se extendía a todos los aspectos de su vida. Diana relató cómo constantemente le controlaba, acusándola de responder a llamadas de otros, lo que generaba discusiones constantes. Mientras tanto, la policía intensificó la búsqueda de José Fernando, utilizando redes sociales y publicaciones en la prensa para divulgar su descripción física. Durante meses, las autoridades trabajaron para rastrearlo hasta que, finalmente, el 28 de septiembre de 2016, una llamada anónima reveló su ubicación en San Pablo, una población del sur de Bolívar. Las investigaciones determinaron que José Fernando había estado utilizando Facebook para comunicarse, lo que permitió localizar las señales provenientes de esa región. Este contexto de celos y la relación tóxica entre ambos fueron factores claves que culminaron en el trágico suceso que cambió la vida de la familia de Diana para siempre. Según el relato de Diana, un día antes del ataque, Alfair mostró su obsesión y celos al hacer una amenaza directa hacia ella, sugiriendo que si ella no iba a ser suya, no sería de nadie. Este comentario reflejaba la intensidad de los celos que Alfair sentía hacia Diana y su control sobre la relación. Carlos, el padre de Diana, compartió que, el día previo al ataque, hizo un comentario a Alfair que podría haberlo molestado. Le expresó que si no podían entenderse, no había nada que hacer, algo que aparentemente fue mal interpretado por Alfair y que desencadenó su reacción violenta. Alfair, durante la investigación, presentó una versión contradictoria sobre sus motivos. Él reconoció, de alguna forma, que tenía una obsesión con Diana y que quería que ella fuera únicamente suya, sin espacio para otro hombre en su vida. La razón detrás de la masacre, según las autoridades, fue su obsesión patológica y los celos enfermizos que Alfair sentía. Estos celos, combinados con su deseo de control, lo llevaron a cometer un ataque brutal contra Diana y su familia. Alfair intentó, a través de la violencia, forzar a Diana a continuar con la relación, usando la amenaza y el daño físico como medios para presionarla. El crimen fue, en esencia, una venganza de Alfair, quien buscaba, de una manera destructiva, mantener el control sobre Diana.
El 10 de diciembre de 2014, un juez penal de Chinchina dictó sentencia contra Alfair Sabogal. ¿Cuál fue la condena que le impuso el juez? Alfair recibió una pena de 60 años de prisión, sin ningún tipo de beneficios, ni siquiera la posibilidad de prisión domiciliaria. Fue condenado con la pena máxima permitida en Colombia, y desde entonces cumple su condena en el establecimiento penitenciario de Manizales. Tras un proceso de seguimiento, Edgar Alexander Calderón fue localizado en Bogotá. Las autoridades utilizaron rastreos de sus dispositivos móviles para determinar su ubicación exacta y ejecutar la orden judicial de captura. Luego de ser arrestado, Calderón fue trasladado a Neiva, donde enfrentó su juicio en el Palacio de Justicia. En un inicio, negó cualquier responsabilidad y sostuvo la versión de que Gina Paola había decidido terminar con su vida. Sin embargo, la familia de Alfair considera la sentencia excesiva. Ellos ven a Alfair como un hombre diferente al retrato que muchos han pintado de él. Lo describen como un joven tranquilo, que no le hacía mal a nadie y que solo trabajaba y ayudaba a las personas que se lo pedían. Según ellos, no era el monstruo que muchos en Colombia han llegado a creer. Hoy en día, Diana es madre de 2 hijos, frutos de su relación con Alfair Sabogal. A pesar de que sigue adelante con su vida y se hizo justicia, las experiencias pasadas la han marcado profundamente. La relación que inició con otro hombre por Diana se esfuerza por ofrecerles un futuro mejor a sus hijos. A pesar de los obstáculos, Diana se ha esforzado por seguir adelante. Actualmente, está involucrada en una fundación donde aprende manualidades. También está aprendiendo el sistema de escritura braille, ya que perdió la vista debido a las heridas sufridas en el ataque. Aún en medio del dolor y la lucha diaria, Diana sabe que algún día tendrá que contarles a sus hijos la razón por la que no puede ver y por qué. Aunque los años pasen, el dolor nunca se va del corazón. La vida de Diana ha cambiado para siempre. No puede trabajar ni salir adelante como lo había planeado, y el vacío por la pérdida de su hija que no pudo conocer sigue presente. Aunque su hijo es una fuente de fortaleza, Diana aún se enfrenta a la dura realidad de no poder ver a la niña que nació de la tragedia. ¿Es suficiente la condena que recibió Alfair? ¿O se necesita algo más para que se haga justicia real en este caso?